Ricardo Tejero es infectólogo, está perteneciendo a la Sociedad Argentina de Infectología. Cómo prevenir el coronavirus, lógicamente, la cuestión central. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar. ¿Cómo les va? Bueno, ¿preocupante? A ver, no es preocupante para nosotros en este estado de contención. Nosotros estamos teniendo 8 casos, que son 8 casos de viajeros de zona de riesgo. Y eso es fundamental a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de aquel que venga de una zona de riesgo en cuanto tiene un síntoma de dirigirse, llamar al médico para hacer un diagnóstico es fundamental. Eso lo que determina el que se lo pueda aislar al paciente cuando tiene el diagnóstico de certeza y podamos controlar la diseminación de la enfermedad. Aparte de hacer el control de pacientes, las medidas de sostén para él. Pero hoy por hoy se están cumpliendo los protocolos, está funcionando, hay que decir que tiene que tener un nexo epidemiológico, no es solo que tenga fiebre y tos, sino que tiene que haber estado en contacto en zona de riesgo y con alguien que esté enfermo. Eso es fundamental. Ahora, de las personas que se confirmaron, estos 8 casos que están confirmados, si bien estaban aislados, ¿existe la posibilidad de que hayan contagiado a otras personas con las que estuvieron vinculándose en estos días? Sí. Obviamente que estas son enfermedades respiratorias, infecciosas, transmisibles con las gotitas que eliminamos cuando hablamos. Tiene una ventaja y una diferencia a otras enfermedades respiratorias. Este virus es más grande, se transmite por una gota gruesa. Cuando tosemos, esa gota no puede ir más de 1 metro, 1,5 metros. Cosa que es muy importante para tener en cuenta en la transmisibilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo contaminar, si estoy enfermo, alrededor mío 1 metro, 1,5 metros, lo puedo limpiar con la higiene, puedo solucionar el problema. Distinto es el virus de la gripe, que cuando toso, como son microgotas, como es un virus muy pequeño, puede quedar en el aire aerosolizado y puede permanecer mucho tiempo. Eso es fundamental, pero sí puede haber nuevos contagios. Por eso lo que se está haciendo son las medidas de bloqueo. A todo contacto, cuando se confirma un caso, se lo va a evaluar para hacer el diagnóstico, para definir si ese contacto se confirma o no se confirma. Y mientras tanto va a estar aislado de forma respiratoria. No va a estar en contacto con otras personas. Perfecto, doctor. Hay 8 casos en la República Argentina. Una mujer de 72 años y 2 hombres de 67 y 63. Vamos a tener más casos. Sí, pero yo me refiero básicamente a la edad. Por la edad. Pero de todas maneras no debemos asustarnos por la cantidad de casos y no tenemos que ir contándolos uno a uno. Esos pacientes, por tener a partir de los 60, 70 años mayor riesgo, son pacientes que deben tener mayor control. El diagnóstico precoz, la asistencia inmediata del paciente es la que nos hace ver una mejor evolución. ¿Por qué? Porque quizás necesite unas medidas de mayor hidratación, mayor asistencia, quizás si empieza con dificultad respiratoria tendrá requerimiento de oxígeno, pero el apoyo rápido de esos pacientes hace a la evolución de ese paciente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si bien se venía escuchando en los últimos días que había casos sospechosos de menores en España, todavía no han sido confirmados, pero ¿cuál es el riesgo que tienen los menores? Bueno, si ustedes se fijan, tiene una muy baja tasa en los menores. ¿Por qué? Porque tiene características el paciente pediátrico que de alguna manera, porque no tienen desarrollado algunos receptores celulares, el virus no puede penetrar la célula, que esto es condición sine qua non para producir la enfermedad. Entonces, de alguna manera, el paciente pediátrico está protegido naturalmente. Y no hay mortalidad en pacientes pediátricos. Eso es justamente porque no tiene tasa de ataque en el paciente pediátrico. El grupo de riesgo a proteger es el adulto mayor y aquel paciente que tiene enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, fumadores, que tiene una tasa de ataque muy alta, enfermos cardiovasculares, enfermos inmunosuprimidos, enfermos crónicos renales, diabéticos. Esos son los que más apoyo requieren, los que más tenemos que proteger, los que requieren obviamente una condición que tendrá que tener una evaluación médica permanente. Doctor, ¿cómo se determina la cantidad de días de aislamiento?
Esto se determina por los estudios. Lo que se vio, y hoy nosotros tenemos una ventaja muy grande porque estamos a 2 meses y medio de haber empezado la epidemia en China con un nuevo virus que era desconocido. Hoy no lo conocemos todos, pero tenemos 2 meses y medio de ventaja. Entonces sabemos que el promedio, igual el periodo de incubación en general se presentan los síntomas rápidamente, 4 días, 7 días, pero el promedio máximo más o menos de incubación son 14 días. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Bueno, cuánto tiempo está eliminando el virus también, eso es importante, pero lo podemos estudiar, podemos ir evaluando según la evolución del paciente, que convengamos que el 90 y pico % largo, la evolución es una evolución simple, que se autolimita la enfermedad y que no tiene mayores complicaciones. Es decir, a ver, para entender, un paciente con coronavirus aislado en un centro médico, luego de los 14 días, bueno, hay análisis correspondientes, lógicamente supervisión por parte de los especialistas, infectólogos, como es su caso, entre otros, se le da el alta, vuelve a su casa, vida normal, contacto normal con sus familiares, con sus amigos, compañeros de trabajo. ¿Cómo es la vida de una persona después de estar aislada 14, 15 días con coronavirus? Primero, el aislamiento que se hace es pura y exclusivamente para que el paciente no transmita la enfermedad en este periodo de contención que estamos en Argentina. No es porque el paciente necesite una protección especial, sino para que no contagie a los demás. Sí. Cuando el paciente deja de tener síntomas, tos, fiebre, y el paciente ya está bien, se supone que ya deja de eliminar virus, entonces a las 48 horas se le hace un estudio, se verifica que no tenga eliminación de virus, se esperan 48 horas más, se confirma que no elimina virus y ese paciente pasa a tener una vida normal. Ya ese paciente no contagia, ese paciente está protegido por los anticuerpos que generó teniendo contacto con el coronavirus y no volverá a enfermar. Por eso es lo que pasa también que si ustedes ven en todos los países donde empezó la epidemia, el crecimiento es exponencial. ¿Por qué? Porque toda la población es virgen de anticuerpos, toda la población es susceptible. Entonces rápidamente se empezaron a enfermar. Después parte de la población ya tiene anticuerpos, entonces la enfermedad empieza a mesetarse, ya no se contagian tanto porque hay muchos protegidos y después la mayoría tiene anticuerpos y va cayendo la tasa de enfermedad, cada vez son menos los que se enferman. Pero también tenemos que entender, en el hemisferio norte, estar en pleno periodo invernal, cursando todas las enfermedades infecciosas respiratorias. Eso también es muy importante para la transmisión. En invierno, ¿qué hacemos nosotros? Nos encerramos, calefaccionamos los ambientes, no refrigeramos, no abrimos. En verano, en el periodo estival como estamos nosotros, estamos al aire libre, no tenemos tanto contacto, no estamos hacinados, no hay otras enfermedades respiratorias. Entonces, en este momento, lo que nosotros creemos que esto va a ser más escalonado, no va a tener un crecimiento de enfermedad. Pero esto es todo dinámico, tenemos que ir día por día viendo. Cuando llegue el invierno, vamos a tener otras enfermedades respiratorias circulando, que también tenemos que decir que pueden ser prevenibles. ¿Con qué? Con vacunas, porque dentro de poco nosotros vamos a tener circulando el virus de la gripe. Y tenemos vacuna antigripal. Y lo mejor que podemos hacer, si va a haber circulando varios virus respiratorios o bacterias, protegernos con aquellas que podemos. ¿Y se va a anticipar esa vacunación de la gripe? La vacuna antigripal va a estar en una semana, ¿La de la 2 neumonía? semanas. La vacuna contra el neumococo, obviamente que está ya en el país porque está siempre. Claro. El neumococo no se vacuna todos los años, hay que hacer un calendario de acuerdo a la edad y por eso hay que consultar con el médico y esos anticuerpos son duraderos, pero hay que hacer ese calendario completo de acuerdo a la edad. La vacuna antigripal, para aquel que tiene indicación, que es bueno recordarlo, 6 meses a 2 años, embarazada, personal de salud y mayores de 60 años y de los 2 años a los 60 años, todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, respiratorias, cardiovascular, inmunosupresora, diabético, renal, todos aquellos tienen indicación. La vacuna es gratuita en todos los centros asistenciales, pero lamentablemente no lo cumplimos y las coberturas realmente no llegan al nivel que requerimos.
Doctor, gracias por haber venido a esta edición central, muy amable. Gracias a Gracias. ustedes por Un placer. invitarme.